Muy buenos días a todos y a todas. Nos alegra mucho que estén aquí, su presencia, a nuestro encuentro ecuménico que promete ser una celebración de la vida. Mi nombre es el profesor José Enrique Quique Hernández, gerente de Teología del Centro Sofía, y voy a estar animando este espacio de reflexión. Un encuentro ecuménico es una celebración de la unidad en la diversidad. La unidad que nos da la convicción de la fe en Jesucristo y la diversidad a la cual hemos sido llamados y llamadas desde nuestras particulares tradiciones cristianas, sus carismas y ministerios. Todos los años, nuestro encuentro ecuménico gira en torno a la figura de San Oscar Arnulfo Romero Galdames. Y en esta ocasión le hemos titulado Los mártires semillas de la unidad desde las diversas tradiciones cristianas y expresión del ecumenismo de la sangre. Hoy vamos a profundizar en el legado de unidad que nos ha dejado Oscar Romero, como también conocer otros mártires de nuestras iglesias hermanas que han sido semillas de unidad y testigos del seguimiento radical de Jesús. Para dar inicio, solicito que suba al altar la doctora Anushka Ramos Ruiz, vicepresidenta de Asuntos Académicos y Provost, para dar un saludo de bienvenida. Buenos días a todos y a todas. El proyecto académico de nuestra universidad toma, por supuesto, nuestra misión institucional como punto de partida. Esa misión que reza que educamos personas en la libertad intelectual y en la conciencia moral que estén dispuestas y dispuestos a construir comunidades más auténticamente cristianas que definimos como comunidades en la justicia y la paz. Así que nuestro proyecto académico se ha imaginado y se ha diseñado como un espacio en el cual la justicia y la paz sean motivo tanto de reflexión como de acción a través de proyectos de impacto que adelanten el desarrollo social, cultural, económico y humano para alcanzar esas comunidades donde el acceso a la justicia y a la paz sea uno equitativo y pleno. Las religiosas del Sagrado Corazón nos han legado e inspirado a vivir la solidaridad, la justicia y la paz de dos formas que están vivas hoy en nuestro proyecto académico. Primero, desde el desarrollo integral de cada persona y segundo, desde la solidaridad comunitaria que apunta hacia alcanzar la trascendencia del espíritu a través de la gestión colectiva del afianzamiento de las comunidades. Santa Magdalena Sofía Barat, fundadora de la Orden, tiene dos frases, tiene muchas otras, pero dos frases que recogen esto de una manera muy directa. Las cito. Que las alumnas, aprovechando su educación, puedan ser un día en la sociedad testigos vivos de Cristo. Que por medio de las alumnas, las mujeres del mañana, se comunique al mundo entero el amor del corazón de Jesús. Ese es nuestro proyecto. Inspirados por este poderoso legado, al centro de todo lo que hacemos está ese compromiso. Ese compromiso en concreto se adelanta cada día desde el diálogo continuo como este, desde el aprendizaje activo y la gestión de proyectos de impacto liderados por nuestros estudiantes junto a la facultad, en los cursos de cuestionamiento crítico, comunicación, reflexión ética y teología, en los cursos de emprendimiento y también de liderazgo, desde el proyecto de vinculación comunitaria que nos conecta con las comunidades vecinas de Santurce
y desde el acompañamiento de todos los componentes de asesoría que incluyen el acompañamiento espiritual que provee nuestro Centro Sofía, quien nos ha convocado aquí hoy. Hoy en este encuentro se nos convoca a reflexionar inspirados por la figura de San Óscar Arnulfo Romero. Y por ello quisiera destacar particularmente la urgencia de continuar apostando a este proyecto académico. Y de manera particular quisiera recalcar la urgencia que tenemos todos y todas las que trabajamos al interior de este proyecto de mostrar y andar con nuestros estudiantes los caminos hacia la paz. Caminos que sean de reflexión para cada persona y cada comunidad, pero también caminos que sean de un llamado a acciones concretas que nos acerquen a una paz que no sea únicamente la ausencia de guerra. Hay un fragmento de la homilía de San Óscar Arnulfo Romero, con fecha del 14 de agosto de 1977, en donde tal vez podemos encontrar inspiración para continuar fortaleciendo la integración del estudio y la construcción de la paz desde nuestro proyecto académico. Y dice la cita: la paz consistirá entonces en saber qué quiere Dios de esta sociedad, qué quiere Dios de mi vida. Y eso debían de estar viendo los gobernantes y todos los constructores y los que pueden cambiar los destinos de la patria, con su dinero, con su capacidad política, con su técnica, no fiarse de sus caprichos. Como buenos constructores debían de estar extendiendo continuamente el plan arquitectónico de esta patria y construir sobre esas líneas. Entonces hay paz. Lo demás es como dice el concilio: paz no es ausencia de guerra, paz no es equilibrio de dos fuerzas que están en pleito. Paz, sobre todo, no es el signo de muerte bajo la represión cuando no se puede hablar, paz de los cementerios. La verdadera paz es aquella que se basa en la justicia, en la equidad, en el plan de Dios que nos ha creado a su imagen y semejanza y nos ha dado a todos la capacidad de construir al bien común. No es un pequeño grupo el que Dios ha escogido, sino a todos los salvadoreños. Todos tenemos derecho a participar en nuestro propio destino, en nuestro propio bien común. No cabe entonces ninguna exclusión. Y recalco para cerrar una frase muy sencilla: no es un pequeño grupo el que Dios ha escogido para construir la paz. Es su pueblo, que somos nosotros y nosotras en sagrado, nuestros profesores, nuestras profesoras, nuestros estudiantes, nuestra comunidad, nuestro proyecto académico, nuestro proyecto institucional, que es un proyecto de país. Con esa invocación, con ese llamado, agradezco al Centro Sofía por las muchas otras inspiraciones que seguirán en torno a la figura de San Óscar Arnulfo Romero, y les doy la bienvenida a nuestra Capilla Mayor y a la Universidad del Sagrado Corazón. Muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Ramos por estas palabras. ¿Cómo vamos a hacer este momento de reflexión? Vamos a tener 4 momentos muy puntuales para la reflexión. Para el primer momento tendremos al diácono doctor Francisco González Vega, coordinador de la Pastoral Ecuménica de la Diócesis de Caguas y profesor de Sagrado, quien nos hará una introducción y el contexto del tema que motiva esta actividad. Así que gracias, Francisco. Para el segundo momento tendremos a la reverenda doctora Lisette Gabriel Montalvo, obispa de la Iglesia Metodista de Puerto Rico, quien nos presentará el testimonio de un mártir como semilla de unidad para la Iglesia Metodista. Gracias, doctora, por estar aquí. Para el tercer momento tendremos al reverendo doctor Juan R. Mejías Ortiz, presidente del Seminario Evangélico de Puerto Rico,
quien nos presentará el testimonio de un mártir como semilla de la unidad para la Iglesia Evangélica. Así que gracias, doctor Mejías, también por acompañarnos. Y para el cuarto momento tendremos al reverendo doctor Luis G. Collazo Torres de la Iglesia Bautista de Puerto Rico, quien nos presentará el testimonio de un mártir como semilla de la unidad para la Iglesia Bautista. Muchas gracias, doctor Torres, también por estar aquí, Collazo Torres. Luego de estos 4 momentos, vamos a tener un tiempo de oración comunitaria guiada por el señor José Rafael Torres, gerente de pastoral del Centro Sofía, y este servidor. Y finalizaremos con unas palabras dirigidas por nuestro presidente Gilberto Marzoach Torros. Para todos y todas las que quieran acompañarnos en la Eucaristía que tendremos a las 12 del mediodía, es una Eucaristía que se celebra todos los jueves a las 12. También, con mucho gusto, pueden acompañarnos. Y esta celebración la tendrá Fray Doctor Yamil Samalot Rivera. Así que tenemos aquí una idea de cómo vamos a estar viviendo parte de este momento de la reflexión. Por lo tanto, solicito entonces a Francisco que por favor nos comparta su reflexión. Buenos días tengan todos y todas. Un pequeño detalle. Este cuadro nos lo regaló el cardenal Gregorio Rosa Chávez en una visita que estábamos nosotros por allá en El Salvador. El cardenal fue un gran amigo de Romero y era el rector del seminario cuando fue asesinado Romero. En ese momento él era el rector del seminario. Para este encuentro ecuménico nos motivan 2 razones. La primera, la figura de San Oscar Arnulfo Romero Galdames, martirio que recordaremos este próximo lunes, por cierto, donde se cumplen ya 45 años. La segunda razón que nos motiva es el numeral número 20 de la bula Spes Not Confundit, la bula de convocación para el jubileo ordinario de este año 2025, que el Papa escribió: la esperanza no defrauda. Y abundaré un poco más adelante de estas motivaciones. Pero primero, y como introducción al tema que nos convoca hoy, veamos este corto video del canal YouTube que se llama El Video del Papa, realizado el año pasado.
Qué gran historia testimonial de este hombre musulmán sobre su mártir esposa cristiana. Decía el Papa, y recalco, sé que él no tenía rencor, se centraba en el ejemplo de amor de su mujer. Un amor a Cristo que la llevó a aceptar y ser leal hasta la muerte. Hay muchos mártires escondidos, los héroes del mundo de hoy, que llevan adelante una vida ordinaria, cotidiana, pero con coherencia y con el valor de aceptar la gracia de ser testigos hasta el final, hasta la misma muerte. El Papa insiste en el video que acabamos de ver, y lo cito: hermanas y hermanos, siempre habrá mártires entre nosotros. Es la señal de que vamos por el camino correcto. El hecho de que haya mártires significa que algunos han arriesgado su vida para seguir a Jesús, para vivir según su mensaje y para encarnar en el mundo su evangelio de amor, de paz y fraternidad. No lo han renegado ni olvidado, sino que han mantenido firme su fe y han demostrado su fidelidad a Jesús. Por eso indican el camino correcto a la iglesia. De las dos motivaciones de hoy, comienzo con el numeral número 20 de la bula Spet Nunc Confundi, la bula de convocatoria para el jubileo del 2025, el jubileo ordinario, la esperanza no defrauda. En la sección de la bula titulada Anclados en la Esperanza, comenzando por los números 18 y 19, el Papa desarrolla el tema de la esperanza junto al de la fe y la caridad, que es este tríptico de nuestras virtudes teologales. Esperanza que nos anime a testimoniar de manera creíble y atrayente la fe y el amor que llevamos en el corazón para que la fe sea gozosa y la caridad entusiasta. De esta manera, poder convertirnos en una semilla fecunda de esperanza para quien los recibe. ¿Cuál esperanza? La esperanza de la vida eterna. Así que anclados en la esperanza de la vida eterna, profesión de nuestra fe ante la realidad de la muerte, el Papa hace hincapié en el testimonio de los mártires. Estos, firmes en su fe en Cristo resucitado y renunciando a su propia vida terrenal, se convierten en el testimonio más convincente de esta profesión de fe. Son ejemplos y guías para profundizar en nuestra fe. Los mártires en la historia y en el presente, pertenecientes a diversas tradiciones cristianas, son también semillas de unidad porque expresan el ecumenismo de la sangre. Es una frase del Papa que me encanta esa frase. Los mártires expresan el ecumenismo de la sangre. El número 20, el numeral número 20 de esta bula. Hoy, con nuestras cortas presentaciones, vamos a ser testigos de esa realidad, desde algunas de nuestras tradiciones cristianas dignamente representadas en este recinto sacro de nuestra capilla mayor en nuestra Universidad del Sagrado Corazón. Termina el Papa diciendo en el video que vimos al principio, pidiendo por los mártires testigos de Cristo. Oremos para quienes en diversas partes del mundo arriesgan su vida por el Evangelio, contagien a la iglesia su valentía y su impulso misionero. San Oscar Arnulfo Romero Galdames. A este encuentro nos convoca la figura de los mártires, semilla de unidad. Y cito del libro La voz de los sin voz, la palabra viva de Monseñor Romero, y en palabras de Ignacio Martín Baró, que por cierto, Martín también, él, en este caso de él fue en 1989, junto a otros 5 jesuitas, una mujer y su hija, allá en la UCA, en la universidad en El Salvador. Y dice, el altar, vamos a ver un altar ahí. En ese altar es donde muere Romero. Tuvimos la dicha de que la hermana Madeline, Edwin Figueroa y este servidor estuvimos allí en un viaje de un encuentro de teología de Amerindias. Monseñor Oscar Arnulfo Romero Galdames, arzobispo de El Salvador,
de San Salvador, El Salvador. Nació el 15 de agosto de 1917 en el pequeño poblado de Ciudad Barrios del departamento San Miguel, El Salvador, y murió asesinado el 24 de marzo de 1980 en El Salvador. Como dije, este próximo lunes vamos a celebrar 45 años de su Pascua. Cuando celebraba misa y se disponía a presentar ante el altar las ofrendas de pan y vino, bastó una certera bala disparada con precisión profesional para derribar el cuerpo pequeño y nervioso de Monseñor. Una bocanada de sangre final se constituía en la ofrenda definitiva de quien durante 63 años de vida, pero sobre todo en 3 años de servicio arzobispal, había entregado su existencia entera al servicio del pueblo salvadoreño, especialmente del pueblo pobre y oprimido. San Oscar Onulfo Romero, conocido como la voz de los sin voz, fue un arzobispo salvadoreño cuya vida y ministerio se distinguieron por su profunda espiritualidad, su defensa incansable de los derechos humanos y su compromiso con los más pobres y marginados. Influenciado por la teología de la liberación y una espiritualidad cristocéntrica profundamente enraizada en la opción preferencial por los pobres, Romero se convirtió en un símbolo profético en América Latina. Su predicación clara y valiente denunció las injusticias sociales, la violencia y la represión en El Salvador, lo que finalmente lo llevó al martirio, mientras celebraba la Eucaristía, como ya reseñé. Su testimonio de vida es hoy un faro de inspiración para creyentes de diferentes tradiciones cristianas que buscan la paz y la justicia. Monseñor Romero se convirtió en semilla de unidad, pues como nos recordaba el teólogo John Sobrino en su libro, él mismo decía: si me matan, resucitaré en el corazón del pueblo salvadoreño. Y así fue. Pero no solo en el pueblo salvadoreño, sino en toda Latinoamérica y el mundo. Finalizo con algunas citas de Romero, que ejemplarizan su respuesta a esta realidad de El Salvador como semilla de unidad. Respuesta desde el Evangelio. Romero vive, gritaba la gente. Con motivo del doctorado honoris causa conferido por la Universidad Louvaina en Bélgica, el 2 de febrero de 1980, pocos meses antes de su asesinato, realizaba un discurso que titula La dimensión política de la fe desde la opción por los pobres. Y traigo 2 citas. La primera, y cito: la fe cristiana no nos separa del mundo, sino que nos sumerge en él. De que la iglesia no es un reducto separado de la ciudad, sino seguidora de aquel Jesús vivo que trabajó, luchó y murió en medio de la ciudad, en la polis. Otra cita de Romero, de este libro, de ese discurso. La esencia de la iglesia está en su misión de servicio al mundo, en su misión de salvarlo en totalidad y de salvarlo en la historia, aquí y ahora. En América Latina y en muchas partes del mundo, ayer y hoy, nos han de resonar las palabras del libro del Éxodo, cuando dice: he oído el clamor de mi pueblo, he visto la opresión con que lo oprimen. Éxodo 3:9. ¿Dios respondió a ese clamor? Hoy, nosotros respondemos. Una última cita de Romero sobre el tema del ecumenismo, muy interesante, ya que hoy estamos en esa dinámica. De este tema donde decía y animaba a Monseñor Romero el 21 de enero de 1979 con motivo del octavario por la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que muchos de nosotros y nosotras celebramos en nuestras iglesias, de nuestras confesiones cristianas.
Decía Romero, una esperanza de unión que se está orando en todos los templos católicos y protestantes, que no se dejan manipular su evangelio, sino que saben que el evangelio no es un juguete ni de la política, ni de las convivencias, sino que tiene que ser muy superior y ser capaz de renunciar a todo aquello que empaña el mensaje auténtico del evangelio. Fuertes palabras del obispo Romero. Para finalizar, Monseñor Oscar Adolfo Romero Galdames, San Romero de América, semilla de unidad y un gran ejemplo del ecumenismo de la sangre, un mártir no solo para sus fieles católicos, un mártir para todo El Salvador, Latinoamérica y el mundo. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Que la paz del Señor sea en cada uno de nuestros corazones hoy y siempre. Agradezco esta oportunidad maravillosa de poder compartir con ustedes una semilla de unidad y de esperanza en el pueblo metodista. Estamos escasamente, hoy exactamente, a 2 meses de celebrar 1700 años del Concilio de Nicea, porque fue en mayo 20. Y dentro del Concilio de Nicea, que fue un concilio ecuménico, estamos también dando, en el marco de esa experiencia, este conversatorio en este día. Y fíjese que hoy afirmamos que estas semillas de esperanza, que estas semillas de unidad, nos permiten a nosotros compartir en el año jubilar de la Iglesia Católica Romana que la esperanza no defrauda y afirmar la justicia, la equidad y la unidad. Hoy vengo a presentar esta semilla que se conoce en el pueblo metodista como Samuel Filden. Samuel Filden fue un pastor metodista y mártir por los derechos de los trabajadores. Como pastor metodista, Samuel afirmaba los principios sociales del metodismo a nivel del mundo entero. Y dentro de los principios sociales del metodismo mundial se afirma que no podemos nosotros oprimir a los trabajadores, que debemos permitir el descanso de los trabajadores y las trabajadoras y tenerles en mejores condiciones laborales en medio del desempeño. Samuel Filden, que fue pastor, fue un hombre bien arraigado a su fe, bien arraigado al modelo de Cristo, bien arraigado al testimonio que había recibido de su padre. Para aquellos que quieran saber un poco más de Samuel, nació el 25 de febrero del 1847 en Todmorden, Inglaterra. Su padre trabajaba en una fábrica de algodón en Inglaterra y fue un activista social para que se redujera en aquel entonces la jornada laboral, que estaba casi en 15 horas, se redujera a 10 horas. Samuel comenzó a trabajar en la temprana edad de 8 años en las fábricas de algodón y quedó sumamente impactado y muy impresionado con las malas condiciones que vivían los trabajadores en su época. Este impacto lo hizo pensar, repensar y afirmar que hay que arriesgarse
por las cosas que queremos que cambien, que hay que arriesgarse para dar testimonio del verdadero evangelio de Jesucristo. Samuel emigró a los Estados Unidos de Norteamérica, porque hay Estados Unidos mexicanos, pero emigró a los Estados Unidos de Norteamérica cuando alcanzó la mayoría de edad. En el 1869 se trasladó a la ciudad de Chicago y allí tuvo varios trabajos. Estudió teología, se convirtió en predicador laico de la Iglesia Metodista Episcopal y también sirvió como pastor local en varias congregaciones de trabajadores en el centro de la ciudad de Chicago. Se unió firmemente a la causa de los trabajadores. Desde niño había vivido esa cruda realidad y creía en un evangelio liberador, transformador y pertinente a la vida social del pueblo. Creía y afirmaba que en el evangelio social es que revelamos verdaderamente a un Cristo glorioso. En el 1884 se unió al grupo americano de la Asociación Internacional de los Trabajadores en Chicago. Inició su lucha por una jornada laboral de 8 horas, porque en aquel tiempo la jornada laboral no tenía un final diario, era cuando se dijera. El 1 de mayo del 1886, junto a miles de trabajadores, se unió a la huelga de los trabajadores para obtener el beneficio del día laboral de 8 horas. A esa huelga se le conoció como la revuelta de Haymarket en Chicago. Advinieron episodios de protesta, de represión y fuerte violencia. Pero Samuel, junto a los líderes de los trabajadores, se mantuvieron dando la lucha. Entre la multitud se detonó un explosivo que causó la muerte a un policía y varios heridos. La policía abrió fuego y murieron un gran número de trabajadores en aquel momento. Se produjeron decenas de arrestos, juicios y hubo denuncias de tortura. Entre los arrestados estaba el pastor metodista Samuel Fielden dando la batalla. También entre ese momento de arresto sufrió torturas por haber hecho parte de su compromiso personal, de su compromiso espiritual y de su compromiso vocacional en medio de aquel pueblo. Al ser torturado, Samuel compartió el siguiente pensamiento: yo amo a mis hermanos, los trabajadores, como a mí mismo. Yo odio la tiranía, la maldad y la injusticia. El siglo XIX comete el crimen de ahorcar a sus mejores amigos. Hoy el sol brilla para la humanidad, pero puesto que para nosotros no puede iluminar más dichosos días, me considero feliz al morir, sobre todo si mi muerte puede adelantar un solo minuto la llegada del venturoso día en que aquel alumbre mejor a los trabajadores. Yo creo que llegará un tiempo en que sobre las ruinas de la corrupción se levantará la venturosa mañana del mundo emancipado, libre de todas las maldades, de todos los monstruosos anacronismos de nuestra época y de nuestras caducas instituciones. Parecerá en algo
al día de hoy? 3 años después, en el 1889, de la revuelta de Haymarket, se instituyó el 1 de mayo como el Día Internacional de los Trabajadores. La jornada laboral, la jornada laboral de 8 horas en los Estados Unidos se estableció en el 1868 bajo la presidencia de Andrew Johnson, pero no se cumplió a cabalidad hasta después de la revuelta del 1 de mayo de Haymarket. Finalmente, Samuel murió el 7 de febrero del 1922 a la edad de 74 años. Es el único de los enjuiciados que no está enterrado en lo que se conoce como el Monumento de los Mártires de Haymarket en Chicago. Hoy, en el marco de celebración de este momento especial de San Arnulfo Romero, presento a nuestro mártir metodista Samuel Filden, una semilla de unidad que fue capaz de trascender su ministerio, su vida y hasta su propia familia para decir que un mundo mejor para los trabajadores y trabajadoras es posible, que debemos arriesgar nuestras vidas por el Evangelio y seguir afirmando que la esperanza no defrauda y seguir mostrando semillas de justicia, de equidad y de unidad, porque un mundo mejor es posible. Muchas gracias. Mis queridas hermanas y hermanos, agradezco profundamente al presidente, licenciado Gilberto Marzuach, y a toda la gente de Centro Sofía y de la universidad esta oportunidad extraordinaria. En la tradición eclesial, en su historia, el título de mártir fue aplicado exclusivamente a la persona que sufre la muerte a causa del testimonio de Cristo. De hecho, durante los primeros años, el número de mártires crecía mientras la iglesia también se esparcía por todo el imperio, de manera tal que esto inspiró grandemente a uno de los teólogos más importantes de esa época, Tertuliano de Cartago, a decir que la sangre de los mártires se convertía en una semilla de los cristianos. En esta celebración del querido Monseñor Oscar Arnulfo Romero, yo quiero recordar 2 mártires. Estoy seguro que ustedes van a pensar que por ser yo presidente de una institución fuertemente protestante, voy a hablar de 2 mártires protestantes. Pues sí y no, pero mejor dicho, no y sí. Porque a mí me parece que al hablar del querido Monseñor Romero, tenemos que ir a la memoria de un mártir salvadoreño que presidió a Monseñor y que el ministerio del Monseñor no fuese posible si no hubiese estado el ministerio del beato salvadoreño Rutilio Grande García. En Rutilio Grande tenemos el primer mártir latinoamericano que provocó y sigue provocando el despertar de la conciencia de la iglesia. El Padre Grande fue un sacerdote jesuita cuyo ministerio sacerdotal lo llevó entre las comunidades pobres del norte del Salvador. Rutilio nos enseñó el verdadero significado de vivir el Evangelio junto al pueblo sufriente. El Padre Tilo, como le decía a la mayoría del pueblo campesino, fue el primer mártir sacerdote asesinado en El Salvador, primogénito de decenas de sacerdotes
que pagaron el precio por comunicar la alegría del Evangelio a las comunidades más pobres. El 12 de marzo de 1977, hace exactamente 48 años, Rutilio fue emboscado por las fuerzas paramilitares, conocidas como los Escuadrones de la Muerte, que le cegaron la vida cuando se dirigía a una misa en el pequeño pueblo del Painal, su pueblo natal. En el auto que viajaba el Padre Grande fue encontrado sin vidas los cuerpos de un anciano que le acompañaba, Manuel Solozano, de 72 años, y el monaguillo, el adolescente Nelson Rutilio Lemos, de 15 años. Desde ese momento, la comunidad en El Salvador conoce a los tres como los mártires de Aguilares. La pregunta en esta mañana no está en saber cuándo ocurrió el asesinato, ni en los datos con relación a ello. Si tenemos de frente a un mártir, la pregunta debe ser cuál fue el motivo que incitó el asesinato de Rutilio Grande y de otros mártires. ¿Y qué significa este asesinato en la actualidad? Con la muerte de Rutilio nace en El Salvador una iglesia nueva, una nueva tradición eclesial. En palabras del teólogo John Sobrino, nace una iglesia que se convierte en salvadoreña y evangélica. Esto en referencia al nacer de una iglesia más cercana a la predicación de Jesús de Nazaret. La vida de los mártires nos hacen recordar cuál es la verdadera misión de la iglesia. Rutilio nos enseña hacia dónde debe estar la brújula del evangelio. Su ministerio pastoral estuvo al servicio de las clases oprimidas por la oligarquía salvadoreña y las estructuras sociopolíticas y económicas que establecen valores ajenos al reino de Dios predicado por otro mártir, Jesús, el campesino de Galilea. Dice Sobrino que Rutilio fue asesinado por defender a los campesinos de sus opresores y anunciarles la buena nueva de Dios, y sobre todo por crear una mesa común con manteles lo suficientemente largos para todos y para todas. Su ministerio sacerdotal puso al relieve que no es posible asumir la voz profética estando y asumiendo la neutralidad y el silencio. Rutilio nos enseña que tampoco es posible asumir la defensa de las víctimas estando del lado de los victimarios. El martirio de Rutilio enseña que quien vive de acuerdo a las palabras del mártir Jesús de Nazaret tiene que escoger: o se sirve al pueblo de Dios o se sirve a los poderes hegemónicos. La voz potente del Padre Tilo hizo temblar la conciencia de la iglesia. Una de esas conciencias fue la del querido Monseñor Oscar Arnulfo Romero. Dicen los testigos que cuando Monseñor llegó aquella noche a Aguilares y vio el cadáver de su amigo Rutilio, con dolor pronunció las siguientes palabras: Rutilio, Rutilio, ¿qué te han hecho? ¿Qué te han hecho? Y es que la muerte de Rutilio nos recuerda que los opresores sí hacen cosas al pueblo sufriente. Monseñor en esa noche entendió que el camino no es asumir el poder, ni siquiera el poder político, como tristemente hoy grandes sectores de la iglesia quieren asumir. Esa noche que algunos piensan que fue la noche de conversión de Romero, no una conversión pensada en acercarse más a Dios, sino una conversión pensada en acercarse más al pueblo. En aquella noche, ante el cadáver de su amigo, Monseñor se dio cuenta que no es estando a favor de los gobernadores, ni de los legisladores, ni promulgando leyes para privilegiarnos, sino viviendo el mensaje de la fe con la gente pobre. El Papa Francisco, durante el proceso de beatificación de Rutilio, preguntó en una ocasión al querido profesor Rodolfo Cárdenas si ya habían conseguido el milagro para la beatificación. En aquel momento,
Cárdenas le dijo que no lo habían conseguido y el Papa Francisco dijo: el milagro de Rutilio es Monseñor Romero. Donde está la voz de Dios surge el milagro de la conversión y el arrepentimiento. Ambas nos acercan al pueblo de Dios, mientras nos distancian de las fuerzas que violentan al pueblo de Dios. Tristemente, aquí en la isla del Coquín, un gran sector de la iglesia ha entendido que puede conquistar espacios en la sociedad coqueteando con el poder político, en lugar de lograrlo con la fuerza del amor y la esperanza, como también nos enseñó otro mártir bautista, el doctor Martin Luther King. Me duele reconocer aquí en el Sagrado que un gran sector de la iglesia en la isla está más interesada en alcanzar el control de las estructuras políticas que en vivir las enseñanzas del mártir campesino de Galilea. No solamente con Rutilio tenemos una voz que llama a encontrarnos con los pobres, a revivir el fundamento de la verdadera fe predicada por Jesús de Nazaret, sino también quiero proponerle otra idea acerca del martirio. Y esa idea está relacionada un poco con lo que la historia ha hablado del vidente Juan. Siempre que hablamos de martirio pensamos acerca de la muerte. El vidente Juan fue callado y fue deportado a una isla, y según la tradición, aquí hay un biblista, allí escribió el libro de Apocalipsis. Si es así o no, usted le preguntará al hermano biblista. Pero yo quiero en este momento presentar un segundo mártir, esta vez de mi tradición, que no sufrió la muerte como padre Rutilio, pero sufrió también el acallamiento. Me refiero en esta hora a las palabras que en una ocasión un mártir salvadoreño, Ignacio Ellacuría, dijo sobre Monseñor Oscar Romero. Dijo en aquella ocasión: con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador. Y yo voy a usar esas palabras para decir que a través de la pastoral de nuestro profeta negro, Moisés Rosa Ramos, Dios pasó por Puerto Rico. De Moisés Rosa Ramos se pueden decir muchas cosas: poeta, cuentista, profeta, visionario, evangelista, gente de Dios. Todavía hay voces que le añaden diciéndole izquierdista, marginado. También fue criticado y acusado, pero aún así no se podrá describir con amplitud el humilde apostolado de Moisés Rosa. Moisés supo amar y acercar la pastoral hacia el horizonte del reino de Dios. Para él siempre fueron los desposeídos, los silenciados, la gente que la iglesia tenía que atender. Siempre con la convicción de que lo hacía desde el umbral del reino de Dios. Moisés creía firmemente que podemos encontrar el rostro de Dios en las caras lindas de nuestra gente negra. Para él, vivir en obediencia a Dios implicaba vivir también al servicio del pueblo sufrido. Al igual que el Cristo crucificado, Moisés tuvo que cargar su propia cruz al sufrir en carne propia el rechazo eclesial, la estigmatización religiosa, el acoso fundamentalista que tiene poder en este país y la desvalorización de su legado. Sin embargo, la gente que fue pastoreada por Moisés hoy dan testimonio que sus actos fueron actos de Dios y que a través de la palabra de Moisés se ha encontrado con el Dios de la vida. Moisés fue un pastor ordenado de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Puerto Rico, que también pastoreó en la Iglesia Evangélica Unida. Su ejercicio pastoral supo acoger en su seno todas las personas más allá del techo religioso y del dogma eclesial. Al igual que Jesús el Nazareno, pudo encontrar el rostro de Dios en los desposeídos, en los marginados de nuestro suelo. Moisés nunca coqueteó con el poder político, todo lo contrario, se buscó líos por estar denunciando lo que es la conspiración en contra del pueblo pobre. Moisés ocupó la Secretaría Ejecutiva del Concilio de Iglesias de Puerto Rico en tiempos de tumulto nacional. Desde esa silla, con un estilo humilde pero enérgico,
hizo vibrar la conciencia de este país. Con voz campesina saturada de sabiduría, Moisés, sin el habitual alardeo de aquellos extensos discursos, con aquella voz bajita pero potente, denunció las estructuras de opresión que mancillaban al pueblo puertorriqueño. La iglesia intentó acallar a Moisés, tuvo que salir de nuestros púlpitos, pero su voz siempre se hizo resonar en medio del corazón de un pueblo que veía en Moisés la fuerza para derribar los ídolos, la fuerza en sus palabras para denunciar los males y la fuerza para ofrecer anuncio de restauración y buenas nuevas de salvación. Yo puedo decir, mis queridos hermanos y hermanas, que con Moisés Rosa Ramos, Dios también pasó por Puerto Rico. Dios les bendiga. Mis saludos a todos ustedes en esta ocasión. Lo primero que quisiera decir, vengo desde la tradición bautista, lo primero que quisiera decir es que agradecer la invitación a esta actividad. Por dos razones, pienso que esta actividad es muy pertinente en este tiempo. Es un momento histórico en que tenemos que rememorar esa herencia que es retante y desafiante para estos tiempos. Y lo segundo, se me ocurre decir que esta es una actividad en cierta manera subversiva. Y una actividad subversiva porque no estamos aquí rememorando a gente que usualmente se les rinde homenaje, pero que son los protagonistas históricos de la opresión y de la explotación y de la mentira y la corrupción. Así que es subversiva porque los que estamos rememorando son aquellos, y entre otras y aquellas también, que han resistido históricamente, y vean la convergencia de los que hemos presentado, son aquellos que han resistido, han denunciado la injusticia, la opresión. Así que no estamos rememorando aquí a los que oprimen, no estamos retomando la opresión, sino que estamos afirmando y destacando los que afirman históricamente y lucharon por la liberación de los pueblos y de los pobres. Así que vengo a hablar de Martin Luther King por unos minutos. Quiero dejarles referente a este libro, Martin Luther King, Resistencia y Lucha, escrito por el compañero, pastor y reverendo Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez, quien de paso es profesor a tiempo parcial en esta institución. Lo segundo, creo que están proyectando una vista, ¿verdad? No estoy viéndola. ¿Sí? Porque la vista que quise traer es una foto del día en que asesinaron a Martin Luther King. No voy a tomar tiempo en el aspecto biográfico porque hay suficiente en la internet, pero quiero destacar, ¿la están viendo? La vista del asesinato de Martin Luther King. A Martin Luther King lo asesinaron el 4 de abril de 1968 a los 39 años. A él, el escritor puertorriqueño Abelardo Díaz Alfaro lo llamó el Cristo Negro. Algunas reflexiones en torno a él, les dejo la nota, la encuentran también en algunos de mis libros de ensayo, en el cual me refiero a Martin Luther King. Así que hay mucho
mucho en internet, no voy a tomar tiempo en la biografía, allí está bastante la información. Recomiendo, probablemente todos ustedes lo habrán leído y escuchado, aquel discurso histórico trascendental, Yo tuve un sueño. Y pienso que esta actividad está recuperando el sueño. Necesitamos soñar mucho en este tiempo de tanta depredación y de tanta disfuncionalidad social, histórica y política. Martin Luther King viene de la tradición bautista. Su papá fue pastor bautista y toda una tradición bautista le siguieron. Y se le dedicó el Premio Nobel de la Paz en 1964. Yo quisiera destacar cuáles fueron, no las únicas, pero las más pertinentes luchas de Martin Luther King. A mi juicio, podemos diferir en eso. Pienso que Martin Luther King, su punto de referencia fue denunciar el racismo como sistema de opresión y de invisibilizar a las clases afroamericanas, pero también latinoamericanos en los Estados Unidos. Así que su lucha primera en este sentido fue su lucha contra el discrimen y contra la violación de los derechos civiles y de los derechos humanos en los Estados Unidos. Por lo tanto, obviamente, Martin Luther King viene a ser, en ese sentido, un profeta que denuncia la cultura donde, inclusive con el apoyo y el endoso de muchos sectores cristianos, justificaban, practicaban, institucionalizaron el racismo y el discrimen. Así que en ese sentido, Martin Luther King, en este contexto de los mártires, viene a ser un profeta contracultura que denuncia todo un sistema justificado no solamente por los proyectos y los discursos políticos e imperialistas, sino que también por sectores de iglesia que se unían y apoyaban y todavía constituyen fuerzas que apoyan el discrimen, el racismo y la opresión de los sectores de comunidades humanas y sectores que son hoy en día perseguidos por su condición racial, por su condición cultural. Lo segundo que Martin Luther King, esa lucha, lo que lleva a su muerte, es precisamente el ver que el discrimen racial, el racismo, no solamente es un asunto de exclusión cultural y social, sino que también es un asunto que tiene que ver con la pobreza, con la mala, injusta distribución de la riqueza, lo cual hace muy pertinente su mensaje hoy en día, porque vivimos en un momento donde la prepotencia de los ricos quieren ser los que prevalezcan sobre las condiciones infrahumanas de muchos sectores de la humanidad y precisamente de los Estados Unidos de Norteamérica. Así que esa fue la segunda área de trabajo de Martin Luther King. Su lucha, su denuncia de estructuras de pobreza y la perpetuación de sistemas y estructuras que querían mantener a amplios sectores de la sociedad en condiciones de pobreza. Quizás fue uno de los elementos importantes de Martin Luther King que muchas veces no se menciona, de que uno de sus trabajos y sus proyectos fue trabajar en contra de toda estructura y todo sistema que perpetuaba condiciones de pobreza. Y lo tercero, me parece a mí pertinente, muy pertinente a mi juicio, es el
detonante final por el cual asesinan a Martin Luther King. Y lo asesinan por su lucha, por su denuncia vertical de la guerra de Vietnam, pero también de ese discurso que todavía hoy prevalece de perpetuar, justificar el sistema, la cultura bélica, militarista, donde obviamente los procesos imperialistas siempre tienen que utilizar lo bélico y lo militar para perpetuar su poder. Cuando Martin Luther King comienza a denunciar la guerra de Vietnam, en particular su predicación y su presentación en Riverside Church en Nueva York, probablemente allí fue el elemento que llevó finalmente a su asesinato en 1968. Es importante también decir que a partir de ahí se acentuó una campaña contra Martin Luther King que fue muy orquestada y muy preparada, hay que decirlo de esta manera, porque está muy claro en la información, por lo que llaman el FBI, el Buró Federal de Investigaciones, bajo el liderazgo de un señor que se llamó J. Edgar Hoover, quien interesantemente, bueno, quiero señalarlo, en ese momento se estructura un discurso, una campaña que probablemente a ustedes les sonará bastante familiar, porque una campaña donde se quiso acentuar a Martin Luther King como comunista. ¿Les suena esta palabra, verdad? Palabra comunista. Y a su movimiento como movimiento comunista, porque obviamente es el discurso de que cualquiera que entre contra cultura, cualquiera que denuncie la injusticia, la desigualdad, la opresión, y en ese sentido, por un lado el Buró Federal de Investigación, el FBI, levanta toda una campaña contra Martin Luther King en torno a denunciarlo y asociarlo con el Partido Comunista estadounidense, a él y a sus seguidores. Pero también hay que decir que, paralelo a eso, sectores de la iglesia protestante y también de otras corrientes también afirmaron y se unieron a ese discurso de denunciar y vincular a Martin Luther King con los movimientos comunistas, con el pensamiento y la ideología comunista. Pienso que debemos de decir en esta mañana que celebramos a los mártires, muy pertinente la afirmación de la bula del Papa sobre la esperanza. Porque creo que fue Moltmann el que escribió la teología de la esperanza. Y Erich Fromm, ese gran psicoanalista, también habló del experimento esperanza. Y cuando hablamos de mártires, pienso que me parece muy acertada la afirmación de la bula, decir que la esperanza requiere sacrificio. Por eso Jesús nos dijo, el que quiera venir en pos de mí tiene que cargar la cruz, pagarle el precio. Así que la esperanza no es barata, como decía Bonhoeffer. Bonhoeffer decía la gracia, vamos a añadirle la esperanza. Así que en esta mañana yo quiero afirmar a mis hermanos y hermanas del Centro Sofía y de esta experiencia ecuménica, porque estamos recuperando la esperanza, afirmando los mártires,
para que no se nos olvide que los grandes sueños de la humanidad tienen un precio, porque la gracia no es barata. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias a nuestros hermanos y hermanas por cada mensaje que ha estado tocando nuestro pensamiento y también nuestro corazón. Ha sido un preámbulo para entonces en este espacio alzar nuestra voz, nuestro pensamiento en una oración comunitaria. Por favor, pueden entonces, tienen por ahí un librito, unos libritos para que nos puedan acompañar en este espacio. Ya es el final del encuentro y es un espacio de oración. La primera oración está dedicada a San Romero y la podemos hacer en comunidad. Esto quiere decir que Rafael y este servidor nos vamos a alternar las estrofas y pueden decirla con nosotros en voz alta. Este momento de oración nos quiere inspirar a tocar el fondo de la dimensión social de nuestra fe. En muchas ocasiones pensamos o vivimos la fe como una dimensión individual o comunitaria, pero también tiene una gran y fuerza en esa dimensión social de la fe. Así que inspirados por los mensajes recibidos, invitamos nuestro espíritu a sosegarse, a entrar en contacto con cada palabra y cada emoción que ha representado la vida de nuestros hermanos y hermanas mártires. Oración de San Romero. Si quieren me pueden acompañar. De vez en cuando nos ayuda a dar un paso atrás y ver las cosas desde lejos. El reino no solo está más allá de nuestros esfuerzos, sino también de nuestras visiones. En nuestras vidas solo conseguimos alcanzar una pequeña parte del maravilloso plan que es la obra de Dios. Nada de lo que hacemos está completo, es decir, que el reino es más grande que nosotros mismos. Ninguna declaración dice todo lo que se puede decir. Ninguna oración expresa completamente la fe. Ningún credo trae la perfección. Ninguna visita pastoral resuelve todos los problemas. Ningún programa cumple plenamente la misión de la Iglesia. Ningún objetivo o propósito llega nunca a completarse. De eso se trata. Plantamos semillas que un día crecerán. Regamos las semillas ya plantadas, sabiendo que otros velarán por ellos. Sentamos las bases de algo que se desarrollará. Añadimos la levadura que multiplicará nuestras posibilidades. No podemos hacerlo todo, pero es liberador empezar. Esto nos da fuerzas para hacer algo y hacerlo bien. Puede que quede incompleto, pero es un comienzo, un paso en el camino. Es una oportunidad para que entre la gracia de Dios y hacer el resto. Es posible que nunca lleguemos a verla terminada, pero esa es la diferencia entre el amo y el trabajador. Somos obreros, no maestros de obras, siervos, no el Mesías.
Somos profetas de un futuro que no nos pertenece. Ahora vamos a escuchar las palabras de San Romero de América en la homilía que ofreció el 24 de julio de 1977. La Iglesia no puede callar ante esas injusticias del orden económico, del orden político, del orden social. Si callara, la Iglesia sería cómplice con el que se margina y duerme un conformismo enfermizo, pecaminoso, o con el que se aprovecha de ese adormecimiento del pueblo para abusar y acaparar económicamente, políticamente y marginar una inmensa mayoría del pueblo. Esta es la voz de la Iglesia, hermanos. Y mientras no se le deje libertad de clamar estas verdades de su evangelio, hay persecución. Y se trata de cosas sustanciales, no de cosas de poca importancia. Es cuestión de vida o muerte para el reino de Dios en esta tierra. Ahora en el Evangelio de Lucas escuchamos la voz de la mujer de nuestras comunidades, de nuestras iglesias y de nuestros pueblos. Alaba todo mi ser la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Ahora escucharemos un poema de Pedro Casaldáliga, que como saben fue sacerdote católico y trabajaba en comunidades indígenas de la Amazonia. El poema se llama Jesús de Nazaret y nos invita al seguimiento de Jesús en su voz profética. ¿Cómo dejarte ser solo tú mismo, sin reducirte, sin manipularte? ¿Cómo, creyendo en ti, no proclamarte igual mayor, mejor que el cristianismo? Cosechador de riesgos y de dudas, develador de todos los poderes, tu carne y tu verdad en cruz, desnudas, contradicción y paz, eres quien eres. Jesús de Nazaret, hijo y hermano, viviente en Dios y pan en nuestras manos, camino y compañero de jornada, libertador total de nuestras vidas, que vienes junto al mar con la alborada, las brasas y las llagas encendidas. En este momento hacemos también oración por nuestro pueblo y vamos a responder a cada una de las intercesiones
te rogamos, Señor, óyenos. Por la paz en lugares de guerra, pobreza e injusticia como Haití, Ucrania, Palestina y tantos países, para que los líderes civiles sean inspirados por la visión humanitaria de Oscar Romero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por el pueblo salvadoreño, que se pueda levantar de la violencia, la desigualdad y la injusticia, y su compromiso con el bien común, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todas nosotras y nosotros, que respondamos a las situaciones de injusticia, conflicto, desigualdad y pobreza con llamadas a acción para la justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la beatificación de Rutilio el Grande, sus compañeros y las mujeres mártires del Salvador, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por todas las organizaciones, grupos e individuos que caminan en solidaridad con nuestro pueblo puertorriqueño, sus causas de justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Por la transformación cuaresmal de cada uno y una de nuestros corazones en la imagen de la transformación profética de Oscar Romero, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Finalmente, implorando la unidad para nuestras iglesias, nuestras comunidades y nuestros pueblos, rezamos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre Celestial, como San Oscar Romero, inspíranos a ser lo suficientemente valientes para hablar en nombre de aquellos que se enfrentan a la injusticia, sin importar el coste. Inspíranos a servir a la Iglesia, especialmente ayudando a los pobres y necesitados. Que la valentía de San Oscar Romero nos inspire a trabajar con integridad por el fin de la violencia y la pobreza. Amén. Ya para finalizar, solicito la presencia de nuestro presidente, Gilberto Marzuach Torros, para dirigirnos en unas palabras. Muchas gracias. Para concluir, primero quiero excusar a la hermana Madeline Rivera Ortiz, religiosa del Sagrado Corazón, quien lidera el Centro Sofía, que no nos pudo acompañar esta mañana por razones de salud, pero sé que nos acompaña en espíritu. Quiero darle las gracias a todo el equipo del Centro Sofía y a nuestros hermanos y hermanas del Seminario Evangélico por esta colaboración para hacer este acto ecuménico posible. Si no me equivoco, es el tercer año que lo hacemos, ¿verdad? Y nuestra esperanza es que esto se convierta en una tradición para ambas instituciones y que en un futuro no muy lejano, cuando nos reunamos aquí en el vecindario del 24 de marzo, tengamos una capilla llena, ya sea allá o aquí, de personas celebrando juntos este acto. Para nosotros este año es un año muy especial porque celebramos 145 años del proyecto educativo del Sagrado Corazón en Puerto Rico. Y son 145 años dedicados a una misión de educar personas para construir una sociedad puertorriqueña más auténticamente cristiana, ¿verdad? Y pienso que Monseñor Romero dedicó su vida y la entregó literalmente para construir un El Salvador más auténticamente cristiano. Y yo creo que esa misión nos une a todos aquí.
a todas las comunidades y todas las iglesias cristianas en Puerto Rico y a todos los hombres y mujeres de buena fe en Puerto Rico. Creo que nos une esa misión. Y concluyo este mensaje, ¿verdad?, para dar pie a la Eucaristía, que nos sigue citando a 2 breves mensajes de Monseñor Romero. En unas palabras que dio en enero del 79, dijo: la figura de este mundo pasa, y solo que la alegría de haber usado este mundo para haber implantado allí el reino de Dios. Cuando digo que la misión de esta universidad es educar personas que estén dispuestas a participar en la sociedad, una sociedad puertorriqueña más auténticamente cristiana, podríamos decir personas que estén dispuestas a construir el reino de Dios. Que a veces decimos aquí, una sociedad según el Sagrado Corazón de Jesús. Y concluyo con unas palabras de su última homilía, el 24 de marzo de 1980. Fueron las palabras que dijo, que estaba diciendo minutos antes de que fuera asesinado. Y el tema del reino continúa. Y dice: el reino está ya misteriosamente presente en nuestra tierra. Cuando venga el Señor, se consumará su perfección. Esta es la esperanza que nos alienta a los cristianos. Sabemos que todo este esfuerzo por mejorar una sociedad, y sobre todo cuando está tan metida esa injusticia y el pecado, es un esfuerzo que Dios bendice, que Dios quiere, que Dios nos exige. A esa tarea común nos dedicamos y redoblamos esfuerzo. Y esperamos que este acto ecuménico que celebramos por 3er año consecutivo y que estemos celebrando por muchos años más juntos y juntas, nos siga inspirando y motivando para seguir esta obra que, como dijo la oración que juntos rezamos, nunca termina. Que Dios nos acompañe y nos guíe siempre. Amén. Agradecer finalmente la presencia de todos y toda la comunidad universitaria, la comunidad en general, la Conferencia de Religiosos de Puerto Rico y a todos los hermanos y hermanas que nos han acompañado. Ahora tenemos entonces la Eucaristía, así que los que quieran acompañarnos en la Eucaristía están bienvenidos y bienvenidas.